Ahí le comienzo a grabar la clase. Listo. Esta clase es después de la que grabamos. Esta venía a ser la clase de tipos de datos. Esta es la que venimos restringiendo hace bastante. Porque, bueno, estamos más centrados en hacer la estructura. Pero ahora, cada vez que hacemos la estructura de base de datos, la estructura, el MER, es importante que en la parte de tipos de datos empecemos a especificar qué tipo de datos va a tener ese campo, qué tipo de información va a tener. ¿Por qué es importante esto? Porque el que lo va a programar después, que puede ser ustedes o puede ser otro, incluso el que va a utilizar el software que va a tomar datos y a grabar datos, tiene que entender qué tipo de estructura está hecha la base de datos, para saber cuánto le dedica, con qué importancia. No es lo mismo que yo le ponga un número entero que un número binario o que un número flotante, porque el tipo de variable que yo voy a usar en el software, incluso que yo voy a ingresar o la parte de matemática que use para el cálculo, es diferente. ¿Y en qué se va a basar el tipo de datos que voy a poner? En abstraer, que es la primera palabra que usamos cuando empezamos a hablar de base de datos. Es abstraer la información en los datos importantes que me alcanzan y son suficientes, necesarios y suficientes para obtener la información que me pide el programa que va a utilizar esta base de datos. No tiene sentido que yo les guarde la edad de ustedes con años, meses, días, horas y minutos de nacimiento, que encima sería constantemente variable, si a mí me interesa únicamente saber la cantidad de años que tiene. ¿Entienden? Yo podría guardar todos esos datos. Si yo me dedicaría a la astrología y desearía decirle bien cuál es su ascendente con la luna, debería saber el tiempo exacto de nacimiento. Pero si voy a usar un cálculo para saber la edad que tienen, para saber, qué sé yo, si son mayores de edad o menores de edad, con 2 dígitos, sabiendo la cantidad de años, 2 dígitos. No seré ni siquiera 3, porque la probabilidad de llegar a más de 100 hoy es muy difícil, no es muy común. ¿Sí? Tampoco voy a tener un número con coma, no un número negativo. Entonces utilizaría números enteros para la edad. Entonces, ese tipo de información, de datos, es importante que la reconozcamos. Hoy lo que vamos a dar es entender el tipo de datos que yo le puedo cargar a una base de datos, ¿sí? Que yo identifico. Es muy inteligente encontrar el formato adecuado para entrar en la relación de compromiso entre el dato que yo necesito realmente, el dato que necesito guardar, y el menor espacio de uso para no desperdiciar. Ya siempre les dije que desperdiciar lugar o usar lugar de más significa a larga data es desperdicio de lugar, dinero, tiempo, proceso. ¿Sí? Este es un resumen que tienen hecho con los puntos más importantes. Los motores de base de datos pueden cambiar. O sea, hay estructuras que son más y menos complejas. Depende del motor de base de datos que yo use. No es lo mismo que yo use SQL Server, MySQL, Postgres, SQLite. Cualquiera de esos son diferentes en los detalles. Hay tipos de datos que MySQL por ahí no maneja y solo maneja SQL Server. Porque a veces las bases de datos están más guiadas para gran volúmenes de información, otras para pequeños volúmenes, en el cual se reducen la cantidad de posibilidades que hay. Acá vamos a ver un intermedio. Por ahí son los más vistos, los más comunes. E incluso creo que me faltó uno, ahora pensándolo así. No, está. Pasa que por ahí puede ser que cambien de nombre. Cuando yo voy a usar un motor de base de datos, yo voy, por ejemplo, mi motor de base de datos va a ser, ejemplo, MySQL. Si yo MySQL, yo puedo entrar al manual del que me produce que encima es una base de datos de modo gratuito, y puedo buscar los tipos de datos que tiene. Lo puedo buscar, interpretarlo y saber cómo lo voy a programar, cómo voy a armar, cómo voy a estructurar, porque yo voy a estructurar basado en este tipo de base de datos. Puedo hacer una estructura genérica para después aplicar a cualquier base de datos, no hay ningún problema. ¿Sí? Por ahí
la decisión desde el MER, que el MER es el que contiene el tipo de datos, a la estructura, al motor de base de datos, al motor que yo vaya a utilizar, lo puedo decidir en el momento, pero con el MER yo voy a saber qué es un tipo de texto y qué tipo de texto voy a usar. ¿Por qué? Porque a veces acá va a decir producto, texto en el MER, en una entidad. Yo podría colocar esto, no está mal, pero está incompleto. Y ahora vamos a ver. Porque yo le podría decir, un ejemplo, algo así. Char, que es un tipo de datos, texto, porque son caracteres. Y le puedo decir 4. Son 4 bytes, 4 caracteres. O sea, que mi producto va a tener 4 nombres. Es como hablar por ahí, no caracteres, vamos a hablar de destinos de la Armada. Destinos. Los destinos se pueden llamar Escuela Auxiliar de la Armada, Base Naval Comandante Espora, pero realmente yo lo puedo resumir con el cuatigrama. ¿Sí? En vez de poner Escuela Auxiliar de la Armada, pongo esa. En vez de poner Base Naval, pongo, un ejemplo, Arsenal Comandante Espora. En vez de poner Destructor, Almirante Brown, pongo de a B. Con este cuatigrama, yo ya entiendo el destino. Entonces yo le indico que el que me va a guardar la base de datos guarde caracteres de 4 bytes. Y así se indica. Entonces, ya el motor de base de datos no va a reservar un paquete largo de 256 caracteres. Va a reservar 4 bytes. Y esto es importante para reducir. Usted imagínense, si yo reservo 256 y uso 4, en cada campo que guarde datos, me va a desperdiciar 252 caracteres, 256 bytes, que por un millón son un millón de datos, son 256 millones, o sea, 252 millones de lugares desperdiciados. Por eso, la clase de hoy es conocer los tipos de datos que vamos a tener, estándares. Vamos a encontrar más tipos y en algunos motores vamos a ver que hay muchos que no lo soportan. Pero generalmente los clásicos que están acá son los que más se usan. Los más se usan. Son los que por ahí más van a ver. A ver si agarrando un poquito más la pantalla. Ahí está. Acá en el texto le explico más o menos para qué es esto, que es lo que la introducción se la acabo de dar. Se la acabo de dar de esa manera. Tres grandes grupos. Tipos numéricos, tipos de fecha y tipos de cadena. Generalmente cuando hablamos de números, lógico, son todos numéricos. Los de fecha son el formato de fecha, años y horas. Y los de cadena son los de texto, archivos, imágenes, listas. Yo cuando les digo el multivaluado, ¿se acuerda el multivaluado cuando hacíamos el atributo doble así? Este multivaluado que usamos para el número de teléfono, son listas o arreglos. ¿Está? Yo voy borrando para que no quede. Vamos a hablar de los tipos numéricos. Tipos numéricos, yo siempre les dije el entero. ¿Sí? Acá no se los puse, pero tipos numéricos, yo puedo marcar, de tipos numéricos puedo marcar tres tipos grandes. O sea, tres tipos grandes. Que los vamos a marcar ahora. Los tipos enteros, que son números enteros, o sea, sin signo, ¿sí? Y sin decimal. Esos son los tipos enteros. ¿Está? El tipo binario
El tipo binario, que es binario, es simple. Es 0 o 1. Nada más. Sí, no. Verdadero o falso. True and false. Eso lo han visto en programación muchas veces. Y el otro tipo es el numérico. Y el numérico es que se expande en muchos tipos más. Puede ser el numérico flotante. Número flotante es un rango de valores. No es de este rango, pero esto por ahí lo meto de un número muy chico a un número muy grande, positivo. Generalmente el flotante es el que se utiliza cuando tengo que hacer cálculos científicos, cálculos de mucha calidad. Es el de uno de mayor resolución que tengo. Puedo tener numéricos más simples que se llaman dobles, ahora vamos a ver, que es igual que el flotante. La diferencia es que no toma muchos decimales. O sea, toma valores pequeños, pero por ahí toma valores con 2 decimales o 3 decimales nada más. Que el doble, un ejemplo, lo puedo tomar para el peso de una persona. El peso de una persona yo puedo decir que va de 0 a... puede ser 92,3 kilos, qué yo, 50,14 kilogramos, ese tipo de cosas. No me interesa a mí que sea 92,3, 2, 5, que acá sí, para el flotante, para saber por ahí la probabilidad estadística que tiene un electrón en chocar con otro electrón es 0,23215, el número pi, ejemplo. El número pi es un número flotante, es un número con muchos decimales. ¿Sí? Esa idea es la parte de datos numéricos. Entonces, el dato numérico, vamos a ver eh, los tipos. Esta es la identificación que tenemos. Eh, a ver, vamos a ver si lo puedo achicar esto para que se vea mejor. Vamos a ver. Nosotros generalmente cuando colocamos entero. Pero enteros podemos colocar pequeño entero, o sea, diminuto entero sería. Pequeño entero, medium, ¿sí? Integer, que es un número mucho más grande. El big entero y el flotante, como les dije recién. Y el doble, que es un intermedio, que es de mucha más precisión. Y este es el clásico, el decimal. Acá yo les explico, les dejo siempre un resumen, ¿no? De los valores que toman. Fíjense de que, un ejemplo, si yo le especifico al motor de base de datos que este campo va a ser tini entero, ¿no? Tini int, no es entero, es porque es numérico, yo le voy a poder ingresar valores desde menos 128 a 127. O sea, la cantidad de valores que le voy a agregar, la cantidad máxima de valores son 256 valores. Nada más. Es la cantidad, que realmente el número binario es 2 a la 8, ¿no? Son 2 bytes. 2 bytes es lo que ocupa. O sea, que este campo, la base de datos, me va a reservar 2 bytes de lugar. Sí o sí. Y yo puedo ingresar este rango de valores. ¿Mm? El bit o booleano, que lo vamos a ver como bit booleano, o también en algunas bases de datos lo vamos a ver como binario. Que realmente, si está en inglés, lo vamos a ver como binario. ¿Sí? Va a tener un 0 y un 1. Esto realmente ocupa muy poco, porque esto es una especie de bandera. ¿Mm?
Esto ocupa un bit de información nada más. Así que es muy simple. Esto realmente ahorra mucho. Esto se usa para un sí, no. Cuando ustedes dicen, un ejemplo, el tipo de materia. ¿Es promocionable o no promocionable? Sí, no. Ahí utilizan este campo. ¿Es mayor de edad o no es mayor de edad? Capaz que no me interesa poner la edad, me interesa más mayor o menor. En vez de poner el número de la edad, a mí me interesa que sea mayor o menor, coloco directamente el booleano. Eh, Cuando una ciudad, un ejemplo, yo le tengo que poner si es capital o no, y si es capital de provincia, puedo poner un campo donde diga pregunta si es capital, y con este sí o no. ¿No? O sea, en el campo que diga capital, acá le pongo bit. Y yo sé que este tipo de datos únicamente va a ser uno si es sí, y va a ser 0 si no. O esto que en programación lo vamos a ver como true o false. ¿Sí? Esto en lo que es programación lo vamos a ver se usa muy seguido. Ustedes pueden guardar ese tipo de información directamente en la base de datos. Y esto ahorra muchísimo. Esto siempre hay que tomarlo en cuenta. Recuerden que cada vez que tengamos un campo que me pregunta algo, como sí y no nada más, es muy inteligente. ¿Mm? Es muy inteligente usar este. Ténganlo en cuenta. Piénsenlo bien cuando lo van a usar. Después tengo el pequeño que ya usa más bytes, o sea, va de 0 a 65.535, que va desde este número negativo hasta este número. Ese rango de valores que me acepta. Si yo tengo una variable que yo sé que va a estar dentro de este rango, utilizo esto. ¿Sí? Utilizo este componente. ¿Para qué? Para que no me reserve más lugar. Necesito más espacio, uso el medium. Le pongo medium. Los tipos de datos de entrada lo averiguo cuando estoy armando la estructura de base de datos. Acá tienen un buen rango. Fíjense de que yo uso, si yo voy a cargar la edad de una persona, ¿m? Realmente no utilizo estos campos. La edad de una persona, uso este. Con esto me sobra. ¿Sí? Porque yo puedo guardar 255 diferentes tipos de datos. Yo sé que nunca va a llegar a más de 255 años, así que no es un problema. Si son grandes números, ¿m? Ya puedo usar este, que fíjense la cantidad de valor que puedo llegar a cargar. Esto lo dice claramente, les queda cómodo para ir viendo. Hay momentos que yo necesito guardar grandes números de datos. El conteo no sé, de átomos en una estructura dada su cantidad de volumen del gas o algo por el estilo, bueno, es donde el programa me pide guardar grandes números. Bueno, estos son distancia en kilómetros a las estrellas, cosas así. Eh, pero yo lo que quiero que tengan en cuenta de que este tipo de campo, si yo lo registro en la base de datos me va a guardar este tamaño, lo use o no. Yo cargo el número 0 o cargo el número 18.235,33, este número, ¿sí? Bueno, que realmente son todos números enteros esto, ¿no? No son con coma. O sea, lo que tenemos acá son todos números enteros. 18.000, 325.322. Este número va a ocupar lo mismo que este 0, o que un 1, o que un 22. Estos números, si yo lo pongo como gran entero, me va a ocupar este tamaño. ¿Sí? Me va a guardar esta cantidad de caracteres. Está en tamaño. Entonces, espero que le quede claro. No sé si me lo entendieron. Según no me entendió, lo vuelvo a repetir. Yo cuando voy a usar
cuando yo pongo entero, hasta el día de hoy venimos poniendo así, entero. Cuando yo digo ID de materia, si yo pongo ID de materia, es porque voy a poner un entero, un número. La materia 1 va a ser matemática, la materia 02 va a ser física, la materia 03 va a ser tal cosa. O la materia no 0, sino la materia 1, la materia 2, la materia 3, vamos a llamarlo así. Después tendré la materia 22, va a ser, qué sé yo, carpintería. ¿Estamos? Si yo sé, entiendo de que nunca voy a tener más de 500 materias, uso este campo. Ya no pongo entero. Ya acá, al programador, le puedo decir, ¿cómo era? Lo estoy haciendo mal. Al programador le voy a decir, este tipo de campo va a ser inint, la idea de materia. Ya no va a ser así. Entonces, cuando el que programa en PHP y en el motor de búsqueda de la página web, o en el programa, o en la consola, hecha en C Sharp o en C, le pida el dato al usuario para que indique la búsqueda del tipo de materia, sabe que el filtro de campo de entrada va a ser de 2 bytes. O sea, va a esperar que ingrese 2 caracteres, no más de 2 caracteres, porque este campo nunca va a tener más de 2 caracteres. Por eso, cuando yo mejor especifico ahora el tipo de datos, ahorro trabajo a todo el mundo, incluso evito errores de compilación, evito que desgaste todo el mundo, pero esto se hace al principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes están estructurando. ¿Y cómo sé de que la idea de materia va a tener 2? Y porque le voy a tener que preguntar al usuario, ¿no? Realmente cuántas materias puede llegar a tener. Porque acá tenemos otro problema. Vamos a dar de cuenta de que yo dije, bueno, a mí se me ocurrió, no puede ser de que esta universidad dé más de 255 materias. Más de esto no va a ser. Entonces le pongo Tini. Resulta que mañana se le ocurre hacer 300 materias. Es un problema porque voy a tener que cambiar este campo. Si yo tengo que cambiar este campo, que ya es un problema, tengo que cambiar la estructura de mi base de datos, tengo que decirle al programador de PHP que ya puso las variables de 2 bits, cambie los registros de entrada. ¿Entienden? Yo ya cometí un gran error ahí porque se me va a empezar a complicar muchas cosas. Por eso esto se averigua al principio. Y en esos casos no está de más perder lugar y decir, bueno, no, listo, le voy a poner un small int, que tengo 4 bytes. Voy a desperdiciar 2 bytes por las dudas que el día de mañana se le ocurra poner, que yo, 50 materias más. Es una relación de compromiso que voy a tener que elegir y pensarlo. Ahora, cuando vayamos haciendo los nuevos MER, ustedes vayan pensando. Si no se les especifica, ustedes determinen cómo pueden ser esos datos. ¿Mm? Acostúmbrense ustedes a tomar decisiones, a determinar. Por ahora pueden desperdiciar, no hay problema. Tampoco desperdicien, no pongan todo big e int, ¿no? Para desperdiciar. Pero es bueno que vayan tomando valores intermedios. Fíjense acá tienen el medium, el big, bueno, ya le dije. ¿Sí? Todos estos valores son todos valores enteros, con signo, sin decimal. ¿Sí? Yo le puse mal, este es con signo. Es signado. Pasa que es signado si tomo el rango. Pero realmente si tomo este valor de 0,255, es sin signo, que es lo mismo. Esto es por un caso de complemento a 2 que usa la parte binaria. Que ya estamos hablando de técnicas digitales que no vendría tanto al caso. Entonces, todos estos que son enteros, excepto de tipo booleano, que esté 0,1 nomás.
Son todos datos enteros sin decimales. Ahora, ¿qué pasa con los números con decimales? Acá entra el float. Si yo voy a colocar, si yo voy a colocar un ejemplo, el otro día hablamos de una venta, de un comercio. Ahora no me acuerdo si lo di con ustedes o lo di con otra comisión. Y voy a poner la venta de pan, se vende un kilo de pan o algo por el estilo, esa venta, yo puedo decir 13,2 kilogramos. Tengo un decimal, ahí tengo un decimal, y yo puedo tomar esto, usar el float para poner un decimal, pero ojo que este float, fíjense que el valor que usa es enorme. Es con coma, pero el problema es el exponencial. Exponencial a 38. El número es muy grande. También que desperdicio. Yo puedo poner float. ¿Cómo puedo resolver a veces esto? Yo sé de que realmente cuando mi balanza pese va a tener una cantidad en kilogramos y una cantidad de decimales. ¿Cuántos decimales? Y capaz que sean 2 decimales nada más. Más de 2 decimales no le da importancia. Entonces, a veces no hace falta guardar este tipo de datos de float. Yo podría poner el peso, o sea, mi estructura, le pongo peso y le pongo un small int. El small int, que es son 4 bytes. ¿Sí? Son 4 bytes esto. 4 bytes significa 4 caracteres. ¿Mm? O sea que yo voy a guardar 4 números nada más. Si yo guardo 4 números, yo puedo decir de que guardo 4 números, pero yo sé que siempre acá hay una coma. O sea, que estos dos son los enteros y estos son los decimales. Entonces yo tengo que guardar 13,2 kilogramos, lo que guardo es 1, 3, 2, 0. Yo tengo que guardar, a ver, lo vamos a poner acá atrás. 1, 3, 2, 0. Yo tengo que guardar 5,15 kilogramos, guardo 0, 5, 1, 5. ¿Eh? Esta es la manera que yo puedo ir guardando. Yo, usando un número entero, puedo guardar decimales que no tenga tanta definición, porque no me interesa tanta resolución. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Va entendiendo? Ahora, ojo con esto, porque yo estoy estructurando. Yo entiendo que el peso que voy a guardar, lógico de que yo no puedo, en mi máximo valor va a ser 99,99 kilogramos. Que este número va a ser 9999. Nunca voy a poder guardar 100 kilogramos. ¿Sí? Mi base de datos va a dar error cuando yo quiera guardar esto. Yo debo entender de que esto va a tener un margen. Entonces, cuando yo le pongo el campo, muchas veces, mi campo peso, que tiene small in, debo especificar al lado que va de 0, porque negativo no va a ser, a 99,99 kilogramos. Le indico el rango de valores, el dominio que va a tener esta entrada, para que el programador nunca me coloque otro valor. Incluso, y esto se los digo para cuando hagan el examen, yo puedo hacer esto. Yo puedo decir asterisco 1, o lo pongo acá al lado asterisco 1. Cuando estoy haciendo mi mer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo interpreté esto y debo decir, bueno, ¿por qué puse esto? Asterisco 1. Bueno, y abajo en el pie de página le pongo asterisco 1. El atributo.
peso está estructurado de la manera de 4 bytes porque se toman los dos primeros como enteros y los últimos dos como decimales. Lo explico, tal lo que le dije ahora, lo explico, lo dejo expresado. Entonces, otro que tome SEMER lo va a entender porque ustedes se lo explicaron. ¿Sí? Deben explicar por qué hacen algo. Incluso después cuando van viendo, si ustedes toman la misma estructura, uno entiende una explicación, enseguida entiende lo otro. Y el programador va a mirar esto, va a decir, ah, bueno, esta variable la tomo así y yo le pongo la coma después. Y cuando lo guarde, le saco la coma, porque es fácil, porque multiplico por 100, multiplico cualquier número por 100 y lo guardo de esta manera. Entonces de esa manera hay una buena interpretación de la base de datos. Y no desperdicio lugar. Porque si yo pongo, para poner una coma, un flotante, estoy desperdiciando mucho espacio. Este flotante yo lo usaría para números de nivel de ingeniería, nivel mecánico, mecánica cuántica, no, ni cuántica, bueno, para números muy complejos. Como yo tengo, me interesan muchos decimales, si no, no lo usaría. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hay algo, esto no se comprende, lo explico de vuelta. Y estamos con los números recién, ¿eh? Vamos al caso del doble. El caso del doble es un número como el flotante, pero de doble precisión. Fíjense de que el flotante me guarda, yo por ahí no se lo expliqué esto. Fíjense que el número que pone acá, vamos a este número por ahí. Es 3, o sí, este vamos a poner este. Es 3,4, 0, 2, 2, 8, tiene un montón de decimales, por e a la 28. Esto que está acá significa esto. Es por 10, no se pone por, de esa manera se pone un punto, ¿no? Porque es multiplicando. Por 10 elevado a la 38. ¿Sí? 10 elevado a la 38 significa 10 con 1 con 38 ceros. ¿Sí? No me alcanza el lugar para escribir, no voy a estar todo el día escribiendo. Ese número es esto. O sea, que es 3,8, o sea que si yo esto lo multiplico acá, me queda 3, 4, 0, 2, y acá ya puse 3 ceros. Tengo para allá 35 ceros, tengo que poner. Ese número, así como se lo imagina, que es larguísimo, significa este número que está acá. Entonces, todo este espacio es lo que usa la base de datos para guardarlo. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que evitar desperdiciar eso. Hay bases de datos que son dinámicas, que por ahí no guardan todos los ceros, sino que se van adaptando. Esas bases de datos son un poquito más complejas. No todas lo hacen, pero algunas que tienen una programación más específica, realmente no guardan tantos ceros, se van adaptando, son dinámicos. Pero bueno, yo lo que siempre les digo es que utilicen los recursos de manera inteligente. E incluso cuando ustedes vean una base de datos armada de esa manera, sepan para qué funciona. Porque se van a encontrar con estructuras ya armadas y capaz que tengan que modificarlas o leerlas. Incluso ustedes capaz que tengan que hacer la parte de la página web, tengan que leer, entiendan qué es lo que están leyendo. ¿Sí? Por eso estamos dando todo esto. El doble es este número que está acá por 10 a la 308 ceros. O sea, con 308 ceros. ¿Sí? Atrás. Así que imagínense los números que pueden lograr con esto. La cantidad de bytes que utiliza este tipo de campo. Es doble precisión lo que se pide. Bueno, esto es bueno para que tengan una idea de los tipos de datos que hay. Esos son todos los numéricos más importantes. Me queda que es el que es más práctico para usar.
el decimal o numeric, muchas veces cuando estamos haciendo eso, nosotros a veces ponemos num, ¿no? Numeric. Viene de acá. Vamos a ver también que lo vamos a ver así, en decimal. El decimal es más inteligente. Justamente el decimal me reemplazaría a este que está acá. A este tipo de datos. Yo puedo estructurarlo de esta manera, en el cual lo estaría controlando mucho, lo estaría limitando el programador, o puedo poner un decimal indicando la cantidad de decimales. Pongo des y le digo, esto se hace en algunos, a veces cuando le digo al Excel que me deje 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, y le digo 2, un ejemplo. Y es la cantidad de decimales que me va a guardar para usar. Y es lo que va a ocupar. Es un número cómodo para usar, igual que el numérico que tiene es un poquito más de precisión. ¿Sí? Pero en algunas bases de datos yo se los puse acá los dos juntos, porque realmente hablan de lo mismo. Por eso está en el mismo párrafo. En algunos lo vamos a encontrar como numeric y otros como decimal. Esto me guarda la cantidad de números enteros más 2 bits, si esto es mayor que 0. O sea, generalmente por defecto guarda 2 decimales. Y después puedo poner más, puedo poner 5 o 6 decimales, depende de la calidad que yo quiera. El decimal me simplifica muchísimo si yo tengo que poner el peso. Si yo pongo el peso de algo, pongo decimal. Y le puedo decir, me interesa que tenga 2 decimales nada más. Esta es una manera de especificarlo. En algunas bases de datos no hace falta poner el 2, porque ya el decimal pone por defecto 2 decimales. Si yo quiero un decimal con más, capaz que quiero 4, ahí sí lo especifico. 4 decimales. Esto para que lo vean, lo van a ver a veces así, para que tengan opciones. Y acá hay una tabla de resumen, está hecha la tabla de resumen, para que vean. Para que vean el uso que yo hago con cada tipo este, de datos. Lo que me va a ocupar. Si ustedes eligen el TININ, que siempre que le dije, es un byte. Si ustedes usan 1 millón de registros que usan el de campo, un byte va a ser 1 millón de bytes, nada más. 1 megabyte. Pero si a mí se me ocurrió poner el int, va a ser 4 megabytes para el mismo dato. Entonces, a veces es importante, fíjense que yo voy duplicando a veces. Es bueno encontrar el tipo de datos que me alcanza para guardar su numérico para ahorrar. Estos casi son todas las mayoría. Este real es el mismo estilo que el de doble precisión, o también llamado doble. Estos son distintos motores de base de datos, los llaman diferente, pero son los mismos tipos de datos. O sea, lo pueden ver de esta manera. Por eso yo se los puse acá, está identificado arriba, para que tengan algo genérico de cómo es. Realmente, los tipos son los tipos enteros, los tipos flotantes, y en una subclase se puede llamar el tipo decimal, que es una combinación de ambos. Tiene una parte de entero y una parte de flotante, que es el intermedio, que es el que más se usa. Y en todo esto no está puesto que está el binario, ¿no? El binario que lo vimos arriba. El binario que es un 0 o un 1, nada más. Es un bit nada más. Ni siquiera no llega a ser un byte. Ese es el más barato de todo. Pero esos son los tipos numéricos. ¿Está? Me llevó tiempo explicar los numéricos, pero bueno, espero que les haya quedado como idea. ¿Hay alguna pregunta de esta parte? Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, y el que, bueno, no sé si lo están viendo todo, no sé cuánto tenemos ahora.
En el próximo MER que hagamos, ya colocamos el tipo de dato y se basa en esta tabla. Así todos hablamos lo mismo. Permiso, su oficina principal. Sí, Gutiérrez. No estamos todos porque hay tres aspirantes que estaban en la ESA. Ah, sí, sí, tengo el parte, no hay problema. Bueno, lógico. Conmigo, socio. Le queda el video. Yo esto lo subo. Usted lo ve en el video, ¿no es cierto? Sí, su oficina principal. Bueno, así que le va a quedar el video. Lo pueden repasar y si tienen alguna consulta, el lunes me la preguntan. O sea, no se queden con dudas, ¿eh? O sea, la pasada me hicieron una consulta igual, pero no se queden con dudas porque no son cosas complicadas, pero a veces por ahí una pregunta simple en el examen les puede zafar un montón de problemas. Eh, Después el tipo fecha, que es el otro, se usa bastante este. El tipo fecha, yo lo puedo pensar como un string. ¿Por qué? Porque el string se guarda así, una fecha se puede guardar 13 de mayo del 2023. Así lo guardamos nosotros en nuestra cabeza, en nuestros libros, en nuestras carpetas. La máquina no guarda esto, no va a desperdiciar tanta información. Ni siquiera así lo guarda, ni siquiera 13 del 05 del 2023. Porque las barras no las va a guardar, porque sabemos que las barras están por defecto ahí. Ni guiones, ni nada. El formato date es un formato reducido, muy reducido, que lo que hace, guarda generalmente la fecha con números nada más. Y yo quiero guardar esto, lo guarda esta, ni siquiera así, lo guarda diferente, pero pensámoslo así, lo guarda así. Si es que puse el año con 2 dígitos, ¿no? Porque si no puede ser que lo guarde de esta manera. ¿Está? Este formato, yo lo leo, lo guardo de esta manera. Al indicarle al motor de base de datos que es date, yo puedo, eh, yo mando de esta manera y el motor de base de datos elimina esto para no desperdiciar y guarda esto. Y cuando leo, voy a leer esto y la base de datos me lo va a mostrar de esta manera, con las barritas o con guiones, para que lo vea lindo, digamos. ¿Sí? O sea, el cambio lo va a hacer, pero yo quiero que ustedes sepan de que la manera que lo va a guardar es esto. Es así. Por eso, yo no es lo mismo que si esto lo guardo como string, porque si yo lo guardo como string, lo voy a guardar así. Voy a desperdiciar estos lugares. Vamos a ver el string, ¿no? Tipo carácter. Por eso el motor, al indicarle que es date, el motor sabe de qué fecha y va a eliminar esto. Generalmente, la manera que lo guarda es esta. Usa el formato inglés. Es año, mes, día. No lo va a guardar así, sino lo va a guardar así. 2023 05 13. Esta va a ser la forma que lo guarda. Los motores de base de datos se dedican a guardarlo de esa manera. Está el motor, el tipo día y hora, en el cual yo voy a guardar la fecha y una hora. La hora va a ser, puede ser hora, minuto y también puedo agregar segundos. Incluso segundos con coma para décimas de segundo, cuando tiene más definición. De la misma manera, no va a guardar esto, los 2 puntos, va a guardar el paquete. Ahora vamos a ver la diferencia. Entonces yo puedo guardar el campo date para solamente fecha, date y time, que significa fecha y hora, y el timestamp, que medio como es más complejo, pero lo que guarda son más recursos todavía, que es una combinación de fecha y hora, que es un rango. Fíjense que el rango lo toma de un rango muy 1970, que es más o menos un rango que toma, hasta el 2037. Y yo le voy a indicar el tamaño. El tamaño del timestamp va a depender cuando yo le indique. O sea, yo pongo time stamp y le pongo entre paréntesis el tamaño que quiero que me guarde. Ese tamaño lo tiene indicado acá. Si yo le digo
Dos dígitos, fíjense qué cómodo esto. Me guarda únicamente la última parte del año. Me va a guardar, en el caso anterior, 23. Yo le digo que tenga tamaño 4, va a guardar año y mes. 2305. Ese 2305 significa mayo del 23. Este es el tamaño de 6 dígitos y así. Cuando yo más dígitos le pongo, más información puedo guardar. ¿Está? Ese es el tipo timestamp. El tipo time solamente me guarda hora, hora, minuto y segundo, de esta manera, tal como se las puse acá. El rango que puede guardar. Puedo hacer un campo year, que es años solamente, en el cual me guarda un rango más amplio de años. Fíjese que si yo necesito guardar realmente un rango amplio como de nacimiento, de algo, uso el campo year aparte de lo que es date. No uso el date solamente. El date lo tengo reducido. El date no, el timestamp tengo reducido. El date me da un rango más amplio. Y acá tienen un resumen, para no ser tan largo, del tipo, de la cantidad de bytes que utiliza los distintos tipos de campos que yo utilice, que yo busque. Y yo quiero reducir bastante. Este es el que más se usa para las fechas de cumpleaños, fecha de nacimiento. ¿Sí? Es el que más se usa. Es el más simple. Son 3 bytes. No me ahorro mucho, pero yo necesito poner un ejemplo. A veces yo puedo poner dato por un lado y hora por otro. Y acá uso 3 y uso 3, uso 6. Yo uso el paquete entero, capaz que uso 8 bytes. Uso más lugar y no tiene sentido. Pero lo uso todo junto. Este tipo de combinación, cuando usemos el motor, la vamos a probar. La van a probar ustedes mismos. Para que vean la diferencia de cómo se guardan los datos. ¿Qué es lo que puedo guardar y qué no? No hay tanta diferencia como en los numéricos. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que esto ya me guarda un formato preestablecido y me ahorra el espacio de los caracteres de los 2 puntos, las barras, de la hora y la fecha. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta sobre la fecha? Es esto nomás, esto de fecha, no es muy complicado. Acá tienen los rangos para que vean. Fíjense que timestamp yo no puedo usar, si yo quiero poner una fecha menor a 1930 no me la va a guardar. ¿Sí? Por eso es bueno saber qué dato usar para el rango que voy a necesitar. Y ahora vamos a los tipos de cadena. A los tipos texto. A los tipos de texto tengo dos tipos principales. El de caracteres básicos y el de caracteres variables. Está explicado esto más o menos lo que les voy a decir ahora. Esto para que le quede como machete. ¿Cuál es la diferencia principal? Es de que si yo pongo, y es muy importante esto, esto es importante, pongo nombre y le digo nombre, va a ser char 30, significa de que siempre me va a guardar 30 lugares. Por más que mi nombre sea Ever, que yo use 6 caracteres, realmente me va a desperdiciar el resto de los lugares. Entonces yo digo, no, voy a ser inteligente, no voy a decirle que siempre me guarde 30. Hace varchar. Varchar es variable. Yo le digo, el nombre más largo que voy a colocar va a ser de 30. Pero si coloco ever, ¿sí? Voy a colocar menos caracteres. Entonces guardarme más 6 caracteres. Va a guardar cuando yo le escriba la palabra ever. Más espacio. ¿Sí? Siempre guardo un lugarcito más. ¿Está? Si yo guardo María, no me va a reservar los 30 lugares. Va a guardar la cantidad de caracteres. Si yo pongo María de Los Ángeles Ludueña, y va a usar que yo, 20 caracteres. Y va a usar esos 20, nada más, y va a guardar eso. No va a desperdiciar los otros 10 que si yo hubiera puesto caracteres. Esa es la diferencia principal de estos dos. Entonces, ¿cuándo uso esto? Cuando
va a ser variable. Y le puedo poner un límite. ¿De cuánto es el límite? De 255 caracteres. O sea que yo puedo guardar lugares hasta 255. Esto cuando, a ver, pasa en, ejemplo, no me sale ahora. Bueno, en las redes sociales que le permiten poner cadenas de una cantidad de caracteres, es porque usan este formato. A ustedes le permiten guardar una cantidad de caracteres y si escriben menos, reserva menos lugar. Esos son dos bases de datos, eso, ¿eh? Ahora, si yo uso el cuatrigrama de la Armada, y cuatrigrama de la Armada pongo char, 4. Porque yo sé de que los cuatrigramas van a ser 4 dígitos. Ahí sí uso 4 lugares, fijos. Y obligo a que se llenen los 4 lugares. Porque nunca va a haber un cuatrigrama con menos de 4 dígitos. Es lógico. ¿Está? Esas son las dos principales características. Sepan usarlo, ¿sí? Eso sí o sí lo tienen que poner. Acá hay veces que yo necesito colocar textos fijos con longitud máxima. Esto lo vamos a ver también, Tiny Test, puede ser que haya. Pasa lo mismo que con los números. Son valores de texto y binario. ¿Cuál es la diferencia entre texto y binario? Es que texto va a depender del lenguaje que yo use. Si yo pongo mi lenguaje en inglés, no me va a tomar este símbolo. No me va a tomar este símbolo. Estos no son caracteres válidos para el inglés. Ahora, si yo uso block, me toma cualquier cosa. Me toma esto, me toma esto, me toma esto, me toma esto. Ustedes saben de que el ASCII, el código ASCII, son 256 tipos de caracteres distintos. Hay gráficos, hay números, letras, está todo acá. El tipo texto me restringe en lo que usa el lenguaje. Si está en inglés, soporta las letras que usa el inglés. Yo tengo que poner español, muchas veces en los programas, muchas veces me suceden los tipos de búsqueda. Como ustedes usen HTML, hay una parte en programación de HTML que uno le pone una configuración en el header, calculo que ya lo han hecho, el tipo de lenguaje, como el tipo de código que van a usar, que es UTF. UTF-08, que es el que se pone. Bueno, el lenguaje usted le pueden poner por defecto viene en inglés, English. Usted tiene que poner español, Argentina. Español ya es por sí para que tome estos caracteres. ¿Estamos? Bueno, acá pasa lo mismo. El tipo texto me restringe el tipo de caracteres. En vez de que Blow toma todo. ¿Por qué Blow toma todo? Porque Blow se usa, que está mal, no es la idea, pero yo tengo la opción de guardar una foto, una imagen. La imagen la puedo pasar por su codificación en binario y guardar sus caracteres binarios tal como están, que es un chorizo de cosas que no sé ni lo que tiene, y lo guardo directamente. Y guardo esos caracteres en tipo block. La imagen codificada tal como está, guardo ese chorizo de información de la imagen y la guardo en la base de datos. No es lo ideal. Lo ideal es cuando yo tengo imagen, es guardar una dirección de carpeta, un nombre de archivo, que el programa va a tener que buscar el nombre del archivo para que me muestre la imagen de perfil, un ejemplo. Eso está. Pero por ahí quiero guardar un QR y el QR lo puedo codificar como binario y ese chorizo de paquetes que significa que es la imagen del QR, la puedo guardar como blog. ¿Sí? Esto está explicado más o menos. De la misma manera tengo medium blow, long blow, que lo que cambia es la cantidad de reserva que yo le voy a hacer al texto. ¿Sí? Hasta long blow que guarda hasta un máximo de 16 megas. O sea, de que hay un campo que yo le puedo asignar a la base de datos como long test o long blow, que acá puedo guardar un texto que tenga 16 megas. O puedo guardar un paquete de caracteres binarios de 16 megas. O imágenes hasta 16 megas puedo guardar. Es mucho desperdicio, pero se puede hacer. Esto que sepan que se puede hacer y los hay, ¿eh? ¿Estamos? Bueno.
Enum. Acá le hago una aclaración porque es importante esta aclaración, después leanla. ¿Qué es enum? Enum es un tipo de, se llama numeración. Es algo en el cual es una lista que yo voy a colocar para decirle a un programa el tipo de datos que puedo poner. Un ejemplo, yo le puedo decir, puedo guardar, eh, es una lista filtrada. Es para una guía en el cual es el tipo de datos que no puede ingresar. Le restringo el dominio que puede llegar a tener un campo que va a tomar valores, que yo le puedo ingresar. Textuales. Un ejemplo, nombres de provincia. Nombre de provincia, yo puedo poner a un enum la cantidad de tipo de caracteres que va a tener. La cantidad de nombre de provincia va a ser única. Nunca va a cambiar, va a estar Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza. Y son fijas. Ese tipo de listado no va a cambiar nunca. Bueno, a ver, excepto que ganemos una provincia nueva o perdamos una provincia. O cambiemos el nombre de una provincia. Pero realmente, si nos vamos a pensar, ese listado de provincias va a estar fijo siempre. Va a ser numerado. Y nunca va a ingresar una provincia que no exista. Entonces, ese es el campo NUM. Para eso se utiliza. Entonces yo pongo nombres de provincia, es enum. Nombres de ciudades, es enum. ¿Sí? Porque no va a haber un nombre distinto que no sea del real que ya está cargado. Esa es la idea. Es un poquito complejo de entender, pero cuando empezamos a aplicar. Vendrían a ser como constantes. Son listados constantes que sabemos que nunca van a cambiar. Nunca se va a agregar. Y set, bueno, set es algo que lo puse porque es para hacer banderas, realmente. Es el seteo, se usa para setear. Yo puedo tener una lista con valores, con caracteres, hasta 64 valores, que me sirve a mí como banderas, para saber qué campos van y qué campos no. Se usa mucho más para lo que es digitales, electrónica. No le vamos a tocar mucho esto, pero ¿cuál es el uso más importante de esto? Es cuando usamos el multivaluado. Cuando usamos el multivaluado, yo les dije, bueno, multivaluado va a tener una lista, un array. Depende del programa que yo use, lo puedo llamar diferente. Y justamente el programa lo que va a hacer, si fuera un ejemplo Python, no sé qué lenguaje de programación están dando ustedes, Python, yo me puedo guardar una lista de esta manera, en el cual tenga datos. Un ejemplo, Rosa, Abel, María, realmente estos serían datos que van entre comillas porque son alfanuméricos, Ricardo, y cierro el corchete. Esto es una lista en Python. Esta lista yo la guardo en un tipo de campo set, que también puede ser los números de teléfono. ¿No? Número de teléfono tal, número de teléfono tal, es cuando la persona tiene más de un número. Ese es el multivaluado, ese es el atributo. Ese sería el set. El set es para guardar un conjunto de valores, tal como num. ¿Cuál es la diferencia entre el set y el num? Es que el set son valores que van a cambiar y el enum son valores fijos. Acá no les quiero cambiar mucho el tipo de datos, pero si ustedes ven, lo vemos en Python, la diferencia entre Python sería una lista, a ver, no lo quiero poner, para set sería una lista y para num sería una tupla. No les quiero decir mucho tupla porque tupla en base de datos significa justamente el registro de datos, la tupla. Pero en programación, la tupla en Python son valores que no cambian. Si vamos a hablar un ejemplo de C, en C sería, esto sería una constante,
Y esto sería, bueno, hay muchas formas. Un ejemplo var, variable. La constante es un valor que yo asigno en C y no la puedo cambiar nunca más. Y en cambio la variable pues es un valor que va a cambiar. Esta es la diferencia entre el tipo de campo. Yo acá ya le digo la base de datos cómo va a cambiar. No todas las bases de datos tienen estos tipos de campos. Yo quiero que lo sepan, que existen. Y como les digo, hay bases de datos que manejan más tipos de datos. No puedo poner todos los tipos porque es bastante complejo. Pero a mí que me interesa, que entendamos este. Sepan usar el varchar y el char. ¿Sí? Fíjense que acá están dichos. Son byte fijo y esto byte más 1. Ese es el variable. Por eso le podía yo de que mi nombre que tiene 5 caracteres ocupa uno más. ¿Está? Por eso mi nombre que se llama Ever tiene 5 caracteres, pero el varchar usa uno más. El otro que me interesa que usen es este, el set. ¿Para qué? Para el teléfono, el multivaluado, cuando ponen muchos datos. Eso usémoslo. Y el blow lo vamos a usar, y lo vamos a usar cuando tenemos que guardar, un ejemplo, un QR, que es un paquete de datos digitales. ¿Sí? Es como guardar una foto. No es muy usado, pero lo podemos usar. En pequeñas imágenes es cómodo. Es más cómodo que guardar un archivo. Acá tiene un ejemplo hecho de que lo que pasaría con la diferencia. Acá me quedó medio feo el cuadro, perdón. La diferencia de almacenamiento entre el char y el varchar. ¿Sí? El carácter de 4, cuando yo guardo un ejemplo, yo digo, asigno caracteres de 4. ¿Cuánto va a ocupar? Si yo no guardo nada, ocupa 4 bytes. Si yo varchar no ocupo nada, o sea, no guardé datos, me guarda un byte. Un byte siempre es desperdiciado. ¿Sí? Si yo guardo 2 caracteres, voy a guardar AB. El varchar me usa, el carácter fijo me guarda 4 bytes. Fíjense de que siempre, no importa cuánto guarde, me va a usar 4 bytes. Porque yo le dije que el char tenga 4. Incluso si yo le quiero meter un dato más largo, me decís, flaco, o sea, vos me dijiste que yo use 4 lugares. Yo te guardo 4. ¿Cuál te guardo? Los primeros 4. Los demás los pierdo. Entonces, si yo voy a usar un campo con 4 bytes, debo entender que voy a usar esto. ¿Sí? Ahora, si yo puse varchar, la ventaja de varchar es que cuando yo no guardo nada, uso un byte, que un byte de desperdicio, siempre. Si yo guardo 2, voy a usar 3 nada más. Fíjense que estoy ahorrando con respecto a este. Si yo uso 4, acá no lo puse, está mal, voy a usar 5 bytes. Fíjense de que, acá no lo puse y es lo más importante, que si yo estoy seguro que siempre voy a guardar 4 bytes y le pongo varchar, voy a desperdiciar un byte. Si yo voy a usar 4, estoy seguro que yo voy a usar 4, pongo char, pongo el carácter fijo 4, porque siempre voy a usar 4, me voy a borrar un byte. ¿Está? Ahora, si yo tengo la posibilidad de guardar 4, 3, 2, 1, uso varchar, porque en el momento que yo use menos me va a ahorrar lugar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Esta es la parte inteligente que yo quiero que a usted le quede de estos dos. Miren el cuadro, entiéndanlo, que después lo vamos a probar. Y eso sería todo de lo que me interesa de texto. ¿Hay alguna pregunta de esto? Sé que me expandí más en lo numérico, pero acá tienen un resumen de los usos más comunes de tipo de caracteres. De ahora en más, cuando hagamos numéricos, cuando hagamos yo quiero que ustedes me pongan ya este tipo de caracteres. Tienen el resumen. De tipo de caracteres. Bueno, acá escribí todo en feo, ¿no? Pero no importa, estoy haciendo con el mouse. De fechas. Acá tiene el resumen de fechas. Y el resumen de numérico. Yo quiero que me pongan estos tipos de campo ahora. ¿Está? Y si colocan algún tipo de campo específico, asterisco 1, asterisco 2, y abajo me ponen asterisco 2. Se tomó ese tipo de campo por tal cosa. ¿Listo? ¿Queda claro esta parte? Este video se lo hice más largo, ¿eh? Así que va a tardar más en subir.
Este apunte ya está subido al campo. Y después le subo el video y avísenle a sus compañeros que está eso, cualquier cosita. No les quiero extender más, pues ya son 11:20. ¿Hay alguna pregunta de esto? Por mi parte no, sucio. Bueno, listo. Si hay una pregunta, ya lo doy por entendido. Detengo la grabación. Y ya bueno, nos vemos el lunes entonces. Buen fin de semana.